Terminada la batalla del Ebro, se ofrecen a Franco tres claros objetivos estratégicos: Madrid, Valencia y Cataluña. Sus colaboradores militares mantienen diversas opiniones, pero Franco decide la conquista de Cataluña y fija la fecha del 10 de diciembre de 1938 para iniciar la campaña. El ejército franquista del norte se encargará de llevar a cabo la operación. Está mandado por el general Fidel Dávila y lo componen 6 cuerpos de ejército: el de Urgel, el de Aragón, el del Maestrazgo, el de Navarra, el marroquí y el cuerpo de ejército italiano, que cuenta con 4 divisiones: la Littorio, veterana de Guadalajara, compuesta casi totalmente por italianos, y las flechas negras, flechas azules y flechas verdes, con mayoría de mandos italianos y la casi totalidad de la tropa española. Las tropas republicanas en Cataluña están organizadas en el llamado Grupo de Ejércitos de la Región Oriental, al mando del general Juan Hernández Saravia, que cuenta con 2 ejércitos, el del Este y el del Ebro, y algunas fuerzas independientes. En conjunto, su armamento es muy inferior al del ejército de Dávila, desnivel que los republicanos esperan equilibrar cuando lleguen las armas que están retenidas tras la frontera de Francia, cuyo gobierno no autoriza su paso a España. La desproporción se da sobre todo en la aviación. El general Rojo pretende que en la zona centro-sur se inicien acciones destinadas a ganar tiempo hasta que pase la frontera el material bélico que es imprescindible en Cataluña. Se pone en marcha una ofensiva anfibia sobre Motril, que se suspende ante la oposición del general Miaja, que manda el frente centro, y el almirante Buiza, jefe de la flota. Otro ataque en el frente de Granada se frustra por la falta de colaboración del Mando Civil de Transportes. Es el final de los intentos para retrasar el ataque contra Cataluña. Decidida la ofensiva franquista, aumentan los vuelos de reconocimiento y los ataques aéreos contra puertos, aeródromos, carreteras, medios terrestres de transportes y poblaciones de la retaguardia catalana. Los 6 primeros días de diciembre, Barcelona y su puerto son bombardeados. Las bombas caen sobre Badalona, Palamós, Tarragona, Blanes, Cervera, Borges Blanques, Mataró, Gavà y Vilanova y la Geltrú. El mal tiempo es general y el día 6 los bombardeos contra la retaguardia se suspenden, por lo que Franco debe aplazar su ofensiva. El día 10 el tiempo mejora. Las bombas caen de nuevo sobre Cataluña. Los ataques comienzan por la capital. Barcelona es bombardeada durante 3 días y luego se extienden los bombardeos a otros lugares. Hay que destacar el bombardeo del pequeño pueblo del Perelló, donde se han instalado los servicios logísticos del 5º Cuerpo del Ejército Republicano. El Perelló es destruido casi totalmente. El 23 de diciembre cesan los ataques aéreos a la retaguardia. Ha empezado la ofensiva en los frentes. Entretanto,
Desde el extranjero se ha pedido una suspensión de los combates en España con motivo de la Navidad. Entre otros, defienden la idea los cardenales Verdier y Vidal y Barraquer, respectivamente arzobispos de París y Tarragona. Pero Franco no acepta. La batalla de Cataluña se inicia precisamente el 23 de diciembre, aprovechando que los pronósticos meteorológicos le son favorables. Una potente preparación artillera inicia la operación. El frío y la niebla cubren el campo de batalla. El ataque se realiza en dos direcciones. Los cuerpos de Urgel, Maestrazgo y Aragón se concentran contra el ejército del Ebro. Los de Navarra, italiano y marroquí contra el del Este. Recibe el primer ataque la 26 División Republicana, que resiste en sus posiciones. Más al sur se despliega el ejército del Ebro, formado por las mejores unidades republicanas, aunque han sido terriblemente desgastadas en la batalla de su nombre. El primer día ataca el CTV. Durante 3 horas, 500 piezas de artillería bombardean los 4 kilómetros que guarnecen 2 brigadas republicanas. La 179 Brigada de Carabineros se desbanda y el CTV se introduce con audacia. Al día siguiente, el Estado Mayor republicano conoce la orden de operaciones franquista hallada en el cadáver de un oficial italiano y ordena que 2 cuerpos de ejército, reforzados con blindados, ataquen al CTV en uno de sus flancos. Durante 10 días se combate duramente. Los republicanos pelean a la defensiva en el Segre, donde el terreno montañoso les favorece, e intentan desesperados contraataques en la zona del ejército del Ebro, situado en llano y con muchas unidades deshechas o desbandadas. Los cuerpos quinto y 15, que han realizado el contraataque, deben combatir en campo abierto porque se han perdido las fortificaciones del frente y tras ellos no hay reservas que enviar a la batalla. Los republicanos casi no tienen aviación y se abate sobre ellos la mayor concentración de fuego nunca vista en España. Del Este es machacado por la aviación y resiste hasta que se desbanda su Brigada 94. Los franquistas aprovechan la coyuntura para avanzar hacia Artesa de Segre, donde entran el 4 de enero. El CTV consigue llevar a cabo la guerra de movimientos infructuosamente intentada en otras ocasiones. En su avance, ocupa Castelldans y cruza el Canal de Urgell. Su división de flechas negras ocupa Les Borges Blanques.
Por otra parte, suspendido el plan Motril y el ataque republicano en dirección a Granada, se inicia en Valsequillo, Córdoba, la última batalla de distracción del ejército centro-sur. El 5 de enero, las fuerzas republicanas inician la ofensiva. Rompen el frente y ocupan varias poblaciones. Pero el día 10, Franco logra paralizar la ofensiva, que fracasa sin conseguir aliviar la situación de Cataluña. A primeros de año, el gobierno republicano ordena la movilización de los hombres de 18 y 40 años. La medida es ineficaz. Los reclutas no llegarán a terminar su periodo de instrucción militar. Lo que necesita urgentemente el ejército de la República no son hombres, sino más armas y, muy especialmente, más aviación. La ocupación del territorio catalán por las tropas de Franco viene a introducir un nuevo elemento de tensión en las relaciones entre la Italia fascista y la Francia democrática. Daladier se resiste a las presiones que la opinión pública francesa de izquierdas ejerce sobre su gobierno para que aumente la ayuda a la República Española y autorice el envío de armas soviéticas por avión a suelo republicano, y más teniendo en cuenta la creciente belicosidad mostrada por Mussolini. Ello hace aumentar la tensión en la zona y llegan rumores de una posible intervención francesa en el conflicto español. Franco se inquieta y Ciano, ministro de Asuntos Exteriores italiano, por su parte amenaza con enviar su ejército regular si franceses o ingleses intervienen en la guerra de España. De esta manera aumenta la tensión internacional y se corre el riesgo de que el conflicto español derive hacia una guerra mundial. Entretanto, prosigue la ocupación de Cataluña y sucesivamente irán cayendo distintas poblaciones. De acuerdo con una orden de Rojo, los republicanos retroceden hasta la segunda línea de resistencia. Ha terminado la primera fase de la batalla. En 2 semanas, los republicanos han consumido la mayor parte de sus posibilidades y recursos en Cataluña. El avance franquista no se detiene y prosigue la ocupación de diversas poblaciones en Lérida y Tarragona. El día 12, entre otros pueblos, son ocupados Agramunt en el sector norte y Falset en el sur. El avance de las tropas de Franco se acelera. El día 12 de enero, las últimas tropas republicanas abandonan Tortosa para no caer prisioneras. Al amanecer, los franquistas cruzan el Ebro y ocupan la ciudad. Su aspecto es desolador, con las calles obstruidas por los escombros y la mayor parte de los edificios destruidos tras haber permanecido 270 días en la línea de frente. De los 90.000 republicanos que están en el frente, únicamente 60.000 cuentan con fusil. Su artillería es 5 o 6 veces menos potente que la franquista y su aviación ha sido casi borrada del cielo. El frente salta en pedazos en el sector sur, donde Valls y Tarragona quedan amenazadas. Una vez más, el quinto cuerpo de Lister es colocado ante la brecha y combate denodadamente. Si te preguntan alto quién vive, responderemos en alta voz. Los voluntarios del rey Don Carlos, vivan los fueros y religión. Para defender Tarragona, los republicanos han acumulado todos los recursos disponibles. Pero las tropas de Yagüe entran en la ciudad el 15 de enero. La conquista es saludada con alborozo en la España franquista. Déjame, mujer, luchar, que pronto regresaré.
con el trono y el altar, la paz conmigo traeré. A la mañana siguiente se iza oficialmente la bandera roja y gualda en el balcón principal del ayuntamiento. A las 11, en la Rambla, frente al monumento de Rocher de Lauria, se celebra una misa de campaña. Es el primer culto público celebrado en Tarragona desde julio de 1936. Después, el general Juan Bautista Sánchez González arenga a los asistentes y a continuación desfilan las tropas. Es una ceremonia que se repite en todas las ciudades que son ocupadas. Déjame, mujer, luchar, que pronto regresaré. Con el trono y el altar, la paz conmigo traeré. El mismo día los franquistas entran en Reus. La ocupación de estas ciudades, prácticamente sin combate, demuestra el quebranto del ejército del Ebro. El día 16 de enero es ocupada la histórica ciudad de Cervera. Ante la grave situación republicana, el gobierno francés autoriza que pasen la frontera algunas de las armas soviéticas detenidas. El mismo día de la ocupación de Tarragona, el gobierno de Negrín ordena la movilización general que incluye hasta los hombres de 50 años para realizar fortificaciones. Los soldados declarados inútiles deben someterse a nueva revisión. A medida que las fuerzas franquistas se acercan a Barcelona, en las emisoras de radio se suceden las alocuciones de los dirigentes republicanos, reafirmando la justicia de su causa y alentando a la resistencia. El día 20, el presidente Companys pronuncia el que será su último discurso en Cataluña. Es una llamada al patriotismo para defender Cataluña y la República en aquellas horas difíciles y trascendentales. Dice: en esta guerra nos lo jugamos todo, hasta el nombre. Hoy he visitado la tumba de Macià y le he dicho: descansa. No llegarán hasta aquí. No perturbarán tu descanso. No profanarán tu tumba. También en toda la prensa barcelonesa se alienta a la resistencia. Pero los llamamientos a convertir Barcelona en un nuevo Madrid son inútiles. En el Madrid de 1936, todas las ilusiones republicanas estaban intactas. Ahora, en Barcelona, después de 30 meses de guerra, de bombardeos, de hambre, de disensiones políticas internas y de haber sido destrozadas en el Ebro las mejores fuerzas del ejército, se han perdido las ilusiones y la confianza en la victoria. La gran masa de la población solo desea que se termine pronto la guerra. El 22 de enero, el CTV ocupa la ciudad de Igualada y el cuerpo de ejército marroquí la población de Sitges. A las 10 de la noche de ese mismo día, cuando las fuerzas de Franco han ocupado más de la mitad de Cataluña y se acercan a Barcelona, el gobierno Negrín celebra el que será su último Consejo de Ministros en la capital catalana. Acuerda declarar el estado de guerra en todo el territorio republicano. La noticia se publica en la prensa 2 días antes de la caída de Barcelona y es recogida irónicamente por los periódicos franquistas.
Desde el inicio de la sublevación militar, en julio de 1936, el gobierno republicano se había abstenido de declarar el estado de guerra para subrayar la preeminencia del poder civil en su zona, frente a la situación en la otra, donde todo el poder está en manos de los militares. Esta declaración de guerra trascenderá en la zona republicana del centro-sur, en la que al faltar la presencia del gobierno, los mandos militares obtendrán una preeminencia casi total que facilitará 2 meses más tarde el golpe de estado del coronel Segismundo Casado en Madrid. El día 23 de enero, las tropas franquistas se encuentran ya a pocos kilómetros de Barcelona. La llamada del PC y el PSUC y de las Juventudes Socialistas Unificadas a repetir la resistencia de Madrid no encuentra eco. Ante la gravedad de la situación, Negrín ordena la inmediata evacuación de los organismos oficiales hacia Gerona. Centenares de coches y camiones, cargados de funcionarios y de sus familias y de archivos, salen de la ciudad y se suman al río de refugiados civiles que marchan por las carreteras hacia el norte. Barcelona presenta un aspecto desolador. A última hora de la noche, el presidente Companys sale de Barcelona. Antes de partir, recorre en coche algunas calles y las Ramblas. La oscuridad es casi total debido a las restricciones eléctricas y al temor de los bombardeos. También abandona la ciudad el presidente Aguirre. El presidente Azaña también se ha dirigido hacia el norte. El día 24, las fuerzas del general Franco entran en Manresa. Su ocupación es celebrada por la prensa franquista, que recuerda que esta ciudad fue cuna de las bases de Manresa, documento fundamental en la historia del catalanismo. Ese mismo día, son ocupadas, entre otras, las poblaciones de Martorell, Sant Boi de Llobregat y Castelldefels. El proyecto de establecer una línea republicana de defensa en el río Llobregat no prospera. El día 25, las fuerzas del general Franco cruzan el río, venciendo la resistencia republicana, y avanzan sobre Barcelona. En la ciudad se oye cada vez más potente el estrépito de la batalla. Los últimos dirigentes republicanos abandonan la ciudad y unidades en retirada destruyen depósitos de material bélico. Las fuerzas del general Dávila, que han ocupado las alturas del Montjuïc y el Tibidabo, operan con prudencia y retrasan la entrada. Durante unas horas, Barcelona es tierra de nadie. A primeras horas de la tarde del día 26 de enero, empieza la ocupación de Barcelona. Los partidarios de Franco se lanzan a la calle a dar la bienvenida y a clamar con enorme entusiasmo a los soldados que avanzan. Desde la misma tarde, los altos jefes militares pronuncian enardecidas alocuciones desde las radios barcelonesas. El general Yagüe declara: Y a vosotros, catalanes, que os envenenaron con doctrinas infames, que os hicieron maldecir a España, si lo hicisteis engañados por los falsos propagandistas, os traigo también el perdón, porque España es grande, fuerte y puede perdonar. Y a esos que os engañaron, nuestro desprecio, porque la España de Franco tiene un corazón muy grande y no sabe odiar. Todas las alocuciones terminan con los habituales vítores a España y a Franco, a los que se suma un nuevo grito: ¡Viva Cataluña española! En términos más exaltados, se expresa por radio el escritor fascista Ernesto Jiménez Caballero. Dice: Cataluña, te habla un español que te quiere y
Te quiere como los españoles de la meseta castellana desde siglos te aman. Con pasión. Con la misma pasión que se quiere a una mujer. Por eso, nosotros, los españoles de tierra adentro, los españoles de verdad, no podíamos jamás venderte ni perderte. La conquista de Barcelona se celebra con grandes manifestaciones de júbilo en toda la España franquista y con grandes titulares en su prensa. Desde Zaragoza, Ramón Serrano Súñer dirá por radio: Cataluña ha sido derrotada para siempre, pero subsiste. La gran Cataluña que fue pieza esencial de la grandeza de España. Como en todas las poblaciones ocupadas, se restablece inmediatamente el culto religioso público. El sábado 28 se celebra una solemne misa de campaña en la Plaza de Cataluña. El mismo día de la entrada en la ciudad, el general Dávila, jefe del Ejército del Norte, publica un bando que deja sin valor ni efecto todas las disposiciones y nombramientos republicanos posteriores al 18 de julio de 1936. El general Franco crea los servicios de ocupación de Barcelona al mando del general Eliseo Álvarez Arenas, subsecretario de Orden Público en el gobierno de Burgos. Su primer bando va a tener una gran trascendencia. La lengua catalana, hasta entonces oficial en Cataluña, con el castellano, solo se permitirá en la vida familiar y privada. En las paredes de la vía pública empiezan a aparecer carteles con textos como este. Queda prohibido el uso del catalán hasta en las tarjetas de visita y estampas religiosas. No podrán utilizarlo los funcionarios públicos en sus horas de trabajo. Miles de libros impresos en catalán serán quemados o convertidos en pasta de papel. Comienza una persecución total contra la lengua catalana. Dejan de aparecer todos los diarios barceloneses. El día 27 se empieza a publicar la nueva prensa franquista con la hoja oficial de Barcelona, editada por los servicios de ocupación. Después reaparecen el Correo Catalán, de tendencia tradicionalista, y La Vanguardia, que pasa a titularse La Vanguardia Española. El avance militar franquista continúa. A la toma de varias poblaciones hay que añadir una cargada de simbolismo. El 1 de febrero entran sin resistencia en el monasterio de Montserrat, cuyo hospital de campaña ha sido evacuado días antes. La pérdida de Barcelona acelera la retirada del ejército republicano y el éxodo de la población hacia el norte. Los bombardeos que sufre la retaguardia hacen más dramáticos estos episodios. Las caravanas de refugiados, que desde la Cataluña ocupada marchan hacia el norte, se incrementan con los miles de barceloneses que huyen utilizando cualquier medio de locomoción e incluso a pie, cargados con sus enseres. El proyecto de instalar el gobierno y sus órganos civiles y militares en Gerona es imposible. La ciudad, de unos 24.000 habitantes, está invadida por miles de refugiados que pretenden llegar a la frontera. El caos aumenta cuando la ciudad es bombardeada los días 27, 28 y 29 de enero. La catedral y un centenar de edificios son alcanzados con numerosas víctimas. Solo una pequeña parte del gobierno puede instalarse más al norte, en Figueras y su castillo. El resto se dispersa por diversas localidades de la comarca. El presidente Azaña, que se encuentra en el Palacio de Peralada,
pronto se traslada a la Guyana. Aquí se instalará también el presidente Negrín, el Ministerio de Estado y el Estado Mayor Central. En la localidad vecina, Lavallol, se instalan Companys y Aguirre. Esta dispersión hace imposible una actuación eficaz del gobierno republicano y de su administración central. Interminables columnas de hombres, mujeres y niños llegan a la frontera. Las autoridades francesas solo permiten el paso a los que disponen de pasaporte con visado francés. Son muy pocos. Los demás, hambrientos y defendiéndose del frío como pueden, acampan por doquier. Algunos consiguen pasar la frontera por difíciles pasos de montaña no controlados. Ante esta situación, Negrín propone la creación de una zona neutra en la parte fronteriza española que pueda acoger a estos refugiados. La propuesta no es aceptada por Franco. Por fin, el 28 de enero, los franceses autorizan el cruce de la frontera a los primeros grupos de mujeres, niños y ancianos. Diariamente pasan miles de fugitivos. Solo el día 1 de febrero son 45.000, según el ministro del Interior francés. Pero la frontera continúa cerrada para los hombres en edad militar y los soldados republicanos. El día 1 de febrero se reúne el Pleno de las Cortes en el Castillo de Figueras, convocada secretamente para evitar un bombardeo. Asisten 62 diputados, algunos llegados desde Francia, a donde regresarán acabada la sesión. El Pleno se celebra en las antiguas caballerizas, donde hace un frío intenso. Martínez Barrio abre la sesión con un breve discurso. Tras él interviene Negrín de modo largo, tenso y emotivo. Expone la gravedad de la situación militar y las causas que las han provocado. Declara que si se pierde Cataluña, continuará la lucha en la zona centro-sur. Sin embargo, hace una propuesta de paz que se concreta en 3 puntos. Primero, la independencia de España. Segundo, que el pueblo español señale su régimen y su destino. Tercero, que cese toda persecución y represalia en nombre de una labor patriótica de reconciliación, base necesaria para reconstruir el país devastado. Todos los diputados, puestos en pie, votan la confianza al gobierno. El Pleno de las Cortes de la República no vuelve a reunirse jamás. El día 3 de febrero, fuerzas del Cuerpo de Ejército de Navarra entran en Gerona, que ha sido repetidamente bombardeada. Al atardecer del día 4, ante el rápido avance de las tropas enemigas que se encuentran ya a unos 20 kilómetros de Lavallol, se decide que los presidentes Azaña, Companys y Aguirre se dirijan inmediatamente a Francia para que no caigan prisioneros. A las 6 de la madrugada del día siguiente, Azaña sale de Lavallol junto con su esposa. En 3 coches le acompañan Negrín, el presidente de las Cortes, Martínez Barrio, el ministro sin cartera, José Giral, algunos jefes militares y familiares. En el trayecto, el coche de cabeza queda averiado impidiendo el paso de los otros. Hay que seguir a pie por este camino de montaña. En la cima se encuentra la frontera. Azaña es saludado militarmente por los carabineros. Cruza la frontera y por un camino difícil y a trechos helado desciende hasta la población francesa de Les Îles. Allí Negrín se despide y por la misma ruta regresa a España. Una hora después, los presidentes Companys y Aguirre emprenden el mismo camino desde la Guyana. Les acompañan varios consejeros de sus gobiernos y les dan escolta Mossos d'Esquadra
y gudaris vascos. Por el camino se cruzan con Negrín. Se despiden. La caravana sigue hacia Les Îles. Este mismo día, 5 de febrero, las autoridades francesas autorizan por fin la entrada a Francia de los combatientes republicanos. A medida que se acercan a la frontera, destruyen o inutilizan su material para que no caiga en manos del enemigo. Muchos militares republicanos heridos han abandonado los hospitales para no caer prisioneros. En 4 días cruzarán la frontera unos 300.000 soldados. Al pisar tierra francesa son desarmados. Después son conducidos a los improvisados campos de concentración. Solo en Barcelona son liberados por las fuerzas de Franco los 1.200 presos que se encontraban en el castillo de Montjuïc. Otros presos, entre los que se encuentran los más significativos, son evacuados hacia la frontera francesa. El grupo que forman los dirigentes del POUM, encarcelados, es dejado en libertad. Otros grupos de presos políticos y varios miles de prisioneros de guerra son conducidos por sus guardianes hasta Francia, donde son internados. Sin embargo, y ya cerca de la frontera, se producen 4 asesinatos masivos. En el Colegio Seminario del Collell, próximo a Bañolas, son abatidos 48 presos, entre los que se encuentra Roberto Basas, jefe de la Falange en Cataluña. Logran escapar de las balas el miembro de la Quinta Columna, Jesús Pascual, y Rafael Sánchez Mazas, uno de los fundadores de Falange Española, que había sido condenado a muerte. Uno de los fundadores de la vieja Falange relata el horror de su condena y de su huida. El día 30 de enero me fusilaron con otros 30 compañeros. Nos condujeron a un lugar a unos 150 metros del monasterio de Santa María de Collell, convertido en cárcel roja. Nos detuvieron en una especie de foso natural. Vimos que había 7 fusiles ametralladoras. Sonaron las 2 primeras ráfagas. Oí el chasquido de las balas. Ninguna bala me había tocado. Di un salto. Trepé por un camino descubierto. Caí en una olla donde había un manantial. Me quedé quieto. Por un momento desistieron de la persecución. Oí los tiros de gracia. Poco después ordenaba el director de la prisión la batida del monte. Durante 3/4 de hora se hicieron unos 50 disparos. Oí las voces de los guardias que esperaban por herido. Caía una lluvia torrencial. Anocheció y me fui guiando por los gusanos de luz para elegir alguna dirección. Durante 3 días caminé por los bosques, mendigaba pan en las masías. Al tercer día encontré a 3 muchachos evadidos de los rojos. Me invitaron a una espléndida merienda. Su padre de noche les traía comida al bosque. El día 8 oímos el clamor del pueblo que recibía a las tropas libertadoras. Y por primera vez volví a clamar. Así me restituyo al servicio de España y de su caudillo victorioso. Unos días después, en La Tallada, cerca de Gerona, son asesinados 13 presos procedentes de la cárcel de esta ciudad. En Pont de Mollins son abatidos 42 presos, algunos de los cuales eran prisioneros procedentes de la batalla de Teruel, como el obispo Polanco y el coronel Rey d'Harcourt. Finalmente, caen asesinadas en Vila-Sacra otras 24 personas. En la ocupación de varias poblaciones catalanas por las fuerzas de Franco, también se producen ejecuciones de prisioneros de guerra y presos. Así, en Castellar de Ribera, son fusilados 21 soldados. En Collbató, 11 civiles. En Súria, otros 8. Y en Olesa de Montserrat, 14. Durante los últimos días de la campaña de Cataluña, la aviación franquista, con la poderosa contribución de la Legión Cóndor y la aviación italiana, domina totalmente el cielo de Cataluña, a pesar de la oposición de la aviación republicana, muy inferior en número.
ataca puertos, estaciones de ferrocarril, poblaciones y las vías de comunicación por las que se retira el ejército republicano. En los aeropuertos del norte de Cataluña son destruidos numerosos aparatos republicanos. Otros consiguen refugiarse en Francia. El día 6, en el aeropuerto de Vilajuiga, tiene lugar el último combate aéreo victorioso de la aviación republicana en Cataluña. Cuando despegan 3 chatos y un Grumman Delfín para dirigirse a Francia, un grupo de Messerschmitt ataca el aeropuerto. En el combate aéreo que se entabla, el piloto republicano Josep Falcó, con su chato, consigue derribar 2 aviones Messer 098. Hacia las 4 de la tarde del día 8 se reúnen con Negrín en la Guyana unos 30 altos mandos militares y comisarios. El general Vicente Rojo expone la situación militar en Cataluña, que es gravísima, y se estudia la posibilidad de continuar la resistencia en la zona centro-sur. Intervienen varios de los asistentes, pero la reunión debe disolverse porque llegan noticias de que el enemigo avanza rápidamente y los jefes militares deben regresar a sus puestos de mando. Poco después, Negrín es informado de que el enemigo está llegando a Figueras. Casi al mismo tiempo se escucha una enorme explosión. Es la voladura del castillo de esta ciudad. Negrín, para no quedar aislado, da la orden de partir inmediatamente hacia el sector español del puesto fronterizo del Pertús, donde queda instalado el puesto de mando del grupo de ejércitos. La explosión del castillo de Figueras ha sido provocada por los republicanos en retirada para que la gran cantidad de material militar que hay almacenado no caiga en poder del enemigo. Toneladas de piedras vuelan por los aires. Algunas piedras caen en el mismo casco urbano de Figueras. Mueren y son heridas varias personas. Unas horas antes se ha producido otra explosión similar en Llers, en cuya iglesia hay almacenadas unas 200 toneladas de explosivos. Aquella misma noche entran en Figueras las primeras patrullas del ejército de Franco. La ciudad ha sido repetidamente bombardeada. Quedan cadáveres por retirar entre los escombros y en la vía pública. A la mañana siguiente, las tropas franquistas, desde Figueras, avanzan rápidamente hacia el puesto fronterizo del Pertús, situado a pocos kilómetros, venciendo la última resistencia que ofrecen los combatientes republicanos en retirada. Hacia las 11 de la mañana, cuando todos los republicanos han cruzado la frontera, lo hacen Negrín y el general Rojo, acompañados de varios jefes militares. Poco después, las avanzadillas del Cuerpo de Ejército de Navarra llegan al Pertús. El general Juan Bautista Sánchez izará oficialmente la bandera roja y gualda. Después llega el general Solchaga, quien es saludado por el general Fagalde, jefe del ejército francés que cubre la frontera. El día siguiente, fuerzas de la 4ª División de Navarra ocupan la población fronteriza de Portbou. El mismo día es ocupado Puigcerdá y su puesto fronterizo. El día 10 de febrero, el parte de guerra del general Franco anuncia: la guerra en Cataluña ha terminado. La campaña de Cataluña ha durado 53 días. El 21 de febrero, 10 días después de la ocupación total de Cataluña, se celebra en la Diagonal de Barcelona un gran desfile militar presidido por Franco para celebrar la victoria. Abre la marcha el general Gambara, jefe del CTV, acompañado de su Estado Mayor. Pasan los italianos, siguen las fuerzas marroquíes y españolas. Cierran el desfile
las fuerzas motorizadas de la Legión Cóndor. Terminado el acto, Franco se dirige por radio a los catalanes. Españoles de Cataluña, el grandioso desfile de nuestro invicto ejército por la capital de Barcelona es el acontecimiento más grandioso de nuestro renacer. Catalanes, no olvidéis nunca que por la redención de esta querida patria entregó España su mejor tesoro, la sangre generosa de su juventud, sublime ofrenda a la unidad de la patria. Al día siguiente tiene lugar una gran revista naval frente a las costas de Salou, presidida también por Franco. El 22 de febrero de 1939, el poeta Antonio Machado agoniza en su habitación del Hotel Buñol Quintana, en la población francesa de Collioure. El entierro tuvo lugar al día siguiente. Precederán a la comitiva fúnebre 3 coronas, de la Embajada de la República en París, del Gobierno Republicano Español y del Centro Español de Perpiñán. El episodio más emotivo lo protagonizaron unos oficiales republicanos de la Segunda Brigada de Caballería del Ejército Popular que se encontraban en el castillo de Collioure, de donde salieron vistiendo de nuevo sus correajes y uniformes para rendir la última guardia al poeta. Su hermano José encontró en el bolsillo de su gabán días después de su muerte un pequeño y arrugado trozo de papel con los últimos versos del poeta. Estos días azules y este sol de la infancia. En la Cataluña ocupada, decenas de miles de prisioneros del ejército republicano van siendo conducidos hacia los locales y campos de concentración situados en diversos lugares del territorio dominado por el gobierno de Burgos para ser clasificados y depurados. Ha comenzado en Cataluña un nuevo periodo de su historia. Mientras tanto, el casi medio millón de republicanos que ha llegado a Francia en el mayor éxodo de toda la historia de España es recluido en improvisados campos de concentración donde hombres, mujeres y niños, civiles y militares, luchan por sobrevivir y organizan su vida en pésimas condiciones y sin casi medios para defenderse del duro invierno de aquel año.